El bajo mundo criminal le temía a Dominique Russo por su precisión despiadada. Pero lo que más aterraba a Meline era su mirada de obsidiana, penetrante y fría. Durante años, ella había escondido su cuerpo pesado y voluptuoso bajo capas de lana informe y mezclilla holgada, completamente invisible ante el mundo. Pero el jefe de la mafia no solo la vio. Se obsesionó con ella de una forma peligrosa. Meline Hayes había sobrevivido siendo invisible. Aclara la garganta, a sus 26 años, ella había aceptado hace mucho la realidad de su cuerpo y la manera cruel en que el mundo reaccionaba ante él. Meline era gorda, no curvilínea en ese sentido aceptable de reloj de arena que las revistas a veces toleraban, sino genuinamente, innegablemente pesada. Tenía un vientre suave y prominente, muslos gruesos que se rozaban si no usaba la ropa adecuada, y caderas anchas y carnosas. Después de años soportando el acoso implacable del mundo corporativo financiero, donde las mujeres delgadas y pulidas escalaban posiciones mientras a ella la relegaban al cuarto trasero, Meline había adoptado un mecanismo de defensa infalible, el camuflaje. Su armadura consistía en sudaderas de hombre talla XXXL, cardigans pesados y sin forma, y pantalones cargo holgados que tragaban por completo su silueta. Meline ahogaba su cuerpo en exceso de tela, convirtiéndose en una sombra sin forma. Y funcionaba perfectamente. En Russo Logistics, una enorme firma de importación y exportación que operaba desde los astilleros navales de Brooklyn, nadie la miraba dos veces. Meline era la contadora de bajo nivel que trabajaba en los archivos húmedos y sin ventanas del sótano. Su supervisor, Greg Donovan, un hombre nervioso y sudoroso con problemas de apuestas, ignoraba activamente su existencia, a menos que necesitara a alguien a quien culpar por un archivo perdido. Las secretarias de arriba, delgadísimas y hermosas, como la siempre ambiciosa Valerie, trataban a Meline como si fuera un mueble roto. Pero Meline no era solo una contadora de bajo nivel. Poseía una mente brillante, casi aterradoramente aguda para la contabilidad forense. Y en los últimos 6 meses había notado anomalías alarmantes en los manifiestos extraterritoriales de la empresa. Empresas fantasma en Delaware y en las Islas Caimán estaban sangrando millones de dólares. Russo Logistics no solo movía electrónicos y aceite de oliva. Estaban lavando cantidades descomunales de dinero de los cárteles. Y alguien dentro de la empresa se estaba quedando con una parte. Meline mantuvo la boca cerrada, la cabeza baja y la capucha de su sudadera puesta. Así fue hasta un martes de finales de octubre, cuando la temperatura en la oficina se desplomó, tanto literal como figuradamente. El zumbido bajo del sistema de ventilación del sótano se vio interrumpido por el golpe pesado y rítmico de zapatos de cuero caros bajando las escaleras de concreto. Meline se quedó paralizada, apretando contra su pecho una pila de libros contables muy censurados. Greg Donovan había estado caminando nervioso toda la mañana, susurrando sobre una auditoría. La pesada puerta de acero se abrió de golpe y el aire de la habitación pareció evaporarse al instante. Entró Dominique Russo. Era el fantasma del bajo mundo de Nueva York. Las autoridades lo llamaban el arquitecto de la nueva mafia, un hombre que había cambiado las metralletas por algoritmos de trading de alta frecuencia y paraísos fiscales extraterritoriales. Tenía 32 años, vestía un impecable traje de 3 piezas gris carbón que se ajustaba a un cuerpo delgado y musculoso, con la elegancia depredadora de un felino. Su rostro era una obra maestra de ángulos duros e implacables, enmarcado por cabello oscuro y una mandíbula que parecía cortar el vidrio. Detrás de él estaba su ejecutor, un hombre gigantesco llamado Vincent, cuyo silencio era tan mortal como la reputación de Dominique. Señor Russo, tartamudeó Greg, dando un paso adelante mientras se secaba el sudor de la frente. No lo esperábamos aquí en los archivos. Le aseguro que los reportes trimestrales estarán arriba en 1 hora. Dominique ni siquiera miró a Greg. Sus ojos oscuros y fríos recorrieron la habitación, el polvo, las luces fluorescentes, y finalmente se detuvieron en el rincón sombrío donde Meline se pegaba contra un enorme archivero metálico. Ella llevaba un suéter de hombre gris carbón, descolorido, que le llegaba más abajo de las rodillas, haciéndola ver como un bulto sin forma bajo la luz tenue. Yo no espero reportes, Greg, dijo Dominique con una voz grave y resonante que le heló la espalda a Meline. Vine a ver los datos crudos. Hay una fuga en mi canal de Delaware por $4 millones, y voy a averiguar de quién se están llenando los bolsillos. El rostro de Greg perdió todo el color. No. No tengo idea de qué habla, señor Russo. Nuestros libros están limpios.
Entonces no le molestará que echemos un vistazo, dijo Dominique suavemente. Dio un paso directo hacia el rincón de Méline. Ella contuvo la respiración, tratando de fundirse con el acero frío del archivero. Pero al retroceder, el talón de su tenis desgastado se enganchó en una baldosa suelta. Méline tropezó, cayendo hacia atrás. Desesperada por recuperar el equilibrio, estiró los brazos, pero la pesada pila de libros contables salió volando. Golpearon el piso de concreto con un estruendo ensordecedor, y las páginas se esparcieron como hojas muertas. Peor aún, al caer, el dobladillo de su enorme suéter se enganchó violentamente en el asa filosa de un cajón. Con un desgarro espantoso, la pesada lana se rasgó hasta el costado. Méline cayó al suelo con fuerza, y un grito ahogado escapó de sus labios, pero el dolor físico no era nada comparado con la oleada de exposición que sintió. El suéter holgado se abrió por completo. Debajo, ella llevaba una camiseta interior negra, delgada y ajustada, que usaba para evitar rozaduras. La tela fina y pegada no dejaba nada a la imaginación. La curva suave y pesada de su vientre, el hueco profundo de su cintura, y el ancho generoso de sus caderas quedaron de pronto, violentamente, expuestos bajo la dura luz fluorescente. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el sótano. El rostro de Méline ardía con lágrimas calientes de humillación. Se movió frenéticamente, agarrando los bordes rasgados del suéter, tratando de enterrar de nuevo su cuerpo pesado en su caparazón protector. Esperaba risas. Esperaba esa mirada familiar y cruel de asco que había visto en los rostros de los hombres toda su vida adulta. Levantó la mirada, con la respiración entrecortada. Dominique Russo estaba de pie frente a ella. No se estaba riendo. No sentía asco. Sus ojos oscuros estaban fijos en la piel suave y expuesta de su cintura y en la curva pesada de su cadera. Su mirada era intensa, ardiente, y completamente indescifrable. Por una fracción de segundo, Méline vio algo destellar en esos ojos, un hambre oscura y posesiva que hizo que su corazón golpeara violentamente contra sus costillas. «Levántate», ordenó Dominique suavemente, bajando una octava la voz. Vincent se acercó para tomarla del brazo, pero Dominique levantó una mano y detuvo a su ejecutor al instante. Se agachó, extendiendo su mano grande y llena de cicatrices hacia ella. Méline la miró, temblando. Lentamente, tomó su mano. El agarre de Dominique era como hierro, y la levantó del suelo con una facilidad aterradora. Ella cruzó los brazos de inmediato sobre el suéter roto, tratando de esconder su cuerpo pesado, con la mirada clavada en los papeles esparcidos. «Lo siento», susurró, con la voz apenas audible. «Voy a limpiar esto». Dominique no retrocedió. Se quedó a pocos centímetros de ella, su figura imponente proyectando una sombra sobre Méline. Miró los papeles esparcidos. Sus ojos se entrecerraron. Se agachó con movimientos suaves y recogió uno de los libros que ella había dejado caer. Estaba abierto en una página específica, una página donde Méline había usado tinta roja para marcar una serie de números de ruta complejos, trazando una línea clara que conectaba una corporación fantasma en Panamá con la cuenta de gastos corporativos personales de Greg Donovan. Dominique se quedó mirando la página en un silencio largo. Luego levantó lentamente la mirada hacia Méline. La inteligencia aterradora de sus ojos se clavó en los de ella. Ya no veía a una chica gorda escondida bajo ropa holgada. Veía a una genio. «¿Cómo te llamas?», preguntó Dominique, con un tono peligrosamente calmado. «Méline», logró decir ella, con la voz entrecortada. «Méline Hayes». Dominique giró ligeramente la cabeza hacia su ejecutor. «Vincent», asegura a Greg. «Rómpele las rodillas si abre la boca. Quiero que revisen sus registros bancarios de los últimos 6 meses». Greg gritó cuando Vincent lo tomó por el cuello y lo arrastró fuera del sótano, forcejeando. Dominique volvió a mirar a Méline. Sus ojos bajaron hacia el desgarro de su suéter, deteniéndose un instante en la curva suave y pesada de su cadera, antes de volver a fijarse en su rostro asustado. «Trae el resto de esos archivos, Méline», ordenó Dominique, con una sonrisa oscura y malvada jugando en la comisura de sus labios. «Te estás mudando al penthouse». El viaje en el elevador hacia el último piso del edificio de Russo Logistics se sintió como un ascenso hacia la guillotina. Méline permaneció apoyada contra la pared de vidrio del elevador, sujetando su suéter roto con los nudillos blancos de tanto apretar.
A su lado, Dominique Russo estaba perfectamente inmóvil, irradiando una autoridad silenciosa y letal. No había dicho una palabra desde que salieron del sótano, pero ella podía sentir el peso de su mirada. Era como estar de pie junto a un horno encendido. Las puertas sonaron y se abrieron, revelando un penthouse ultramoderno y amplio. Ventanas del piso al techo daban al horizonte de Manhattan. El espacio era elegante, frío e intimidante, muy parecido al hombre que lo poseía. Siéntate, ordenó Dominique, señalando un sillón de cuero frente a un enorme escritorio de caoba. Méline caminó torpemente, con sus pantalones cargo holgados crujiendo. Se hundió en el sillón, sintiéndose completamente fuera de lugar. Era una chica gorda y desaliñada, vestida de tienda de segunda mano, sentada en el santuario privado de un mafioso multimillonario. Dominique no se sentó detrás de su escritorio. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente alrededor de ella, sus zapatos caros sin hacer ruido sobre la alfombra persa. La cercanía la hacía sudar. Podía oler su colonia, algo caro, oscuro, con notas de cedro y humo. Durante 6 meses, comenzó Dominique, con una voz suave y peligrosa, mis mejores contadores, hombres con títulos de Harvard y Yale, han tratado de encontrar la fuga en mi cadena de suministro. Y sin embargo, hace falta una chica escondida en mi sótano para descubrir un esquema de malversación de $4 millones. ¿Cómo lo encontraste? Méline tragó saliva con dificultad. Los números de ruta. Los algoritmos que usan sus contadores están diseñados para buscar transferencias grandes y anómalas. Pero Greg no hacía transferencias grandes. Fraccionaba los montos, sacaba unos cientos de miles de manifiestos de envío individuales cada día. Yo no usé ningún algoritmo. Solo leí los libros. Los números no cuadraban. Dominique se detuvo justo detrás de su silla. Méline se quedó paralizada al sentir el calor del cuerpo de él a sus espaldas. Lenta, aterradoramente, él colocó sus manos grandes sobre los brazos de la silla, inclinándose tan cerca que su aliento movió los mechones sueltos de cabello en el cuello de ella. Los números no cuadraban, repitió él en voz baja, inclinándose más. Tienes una mente hermosa, Méline. Ella cerró los ojos con fuerza. Hermosa. Nadie jamás había usado esa palabra con ella. Mírame, ordenó él. Ella abrió los ojos y giró ligeramente la cabeza. Dominique se movió hacia un lado, agachándose para quedar a su altura. Su mirada bajó deliberadamente hacia el costado rasgado del suéter. Ella trató de apretar la tela con más fuerza, pero él extendió la mano. Sus dedos rozaron los nudillos de ella, cálidos y ásperos, apartando sus manos del desgarro. Méline jadeó, con el corazón golpeando salvajemente. Por favor, no, susurró, con lágrimas asomando a sus ojos. Yo sé cómo me veo. ¿En serio? Preguntó Dominique, con la voz áspera. Sus ojos recorrieron la curva gruesa y visible de la cintura de ella a través de la delgada camiseta negra. No parecía sentir repulsión. Parecía hipnotizado. ¿Por qué te escondes, Méline? ¿Por qué te ahogas en esta basura? Enganchó un dedo en el cuello de la sudadera holgada de hombre, sintiendo la tela barata y pesada. Porque estoy gorda, soltó ella, con la dolorosa verdad brotando en un arranque de furia defensiva. Odiaba esa vulnerabilidad. Odiaba que este aterrador jefe de la mafia estuviera interrogando sus inseguridades. Porque en este mundo, si te ves como yo, la gente o te trata como un chiste o directamente no te trata como a un ser humano. Uso esto para que la gente no me mire. Para que me dejen en paz. Los ojos de Dominique se oscurecieron. Un destello de furia genuina cruzó sus facciones. Pero esa ira no iba dirigida a ella. Iba dirigida al mundo que la había hecho sentir así. Los hombres de este mundo son ciegos, arrogantes idiotas, declaró Dominique en voz baja, con la mirada bajando hacia el pecho suave y pesado de ella antes de volver a sus ojos. Pero yo te veo, Méline. Veo exactamente lo que eres. Se levantó, alzándose sobre ella una vez más. Desde este momento, ya no trabajas en el sótano. Eres mi analista financiera personal. Tendrás un escritorio en esta oficina. Me reportarás únicamente a mí, y encontrarás a cada una de las ratas escondidas en mis libros. La boca de Méline se abrió de golpe. Señor Russo, no puedo.
Solo soy una contadora. No quiero formar parte de lo que sea que esta empresa realmente haga. Dominique se inclinó sobre el escritorio, apoyando los nudillos en la madera. Ya eres parte de esto, Meline. Expusiste a Greg Donovan. Greg tiene amigos peligrosos en la familia Luces, que respaldaban su pequeño esquema de robo. Si sales de este edificio, eres un peligro. Si te quedas a mi lado, estás protegida, intocable. El pánico apretó el pecho de Meline. Estaba atrapada. Sin querer, había caído en medio de una guerra de la mafia por dinero robado, y el hombre más peligroso de la ciudad acababa de cerrar la puerta detrás de ella. Está bien, susurró, con la voz temblando. Está bien, trabajaré para usted. Bien, Dominique presionó un botón en el intercomunicador. Vincent, manda a Valerie. Un momento después, la puerta se abrió y entró Valerie, la asistente ejecutiva delgadísima y despampanante que le había hecho la vida imposible a Meline con sus comentarios hirientes. Le dedicó una sonrisa deslumbrante a Dominique, ignorando por completo la presencia de Meline. ¿Me llamó, señor Russo? Ronroneó Valerie. Valerie, dijo Dominique con frialdad, sin mirarla, con los ojos aún fijos en Meline. Toma mi tarjeta Amex negra. Quiero que vayas a la Quinta Avenida. Vas a comprar un guardarropa nuevo para la señorita Ayes. Valerie parpadeó, finalmente mirando hacia abajo, hacia Meline, con su ropa rasgada y holgada. Una mueca de puro asco torció las facciones perfectas de la asistente. ¿Para ella, señor Russo? No creo que Chanel haga ropa de esa talla. La temperatura de la habitación cayó a cero absoluto. Dominique giró lentamente la cabeza para mirar a Valerie. Había vuelto esa quietud letal y depredadora del jefe de la mafia. Vas a encontrar diseñadores que confeccionen a la medida del cuerpo de una mujer, Valerie, dijo Dominique, con una voz aterradoramente calmada. No un perchero de ropa. Vas a encontrar telas elegantes y ajustadas que complementen su figura. Nada de suéteres holgados, nada de pantalones enormes. Si me traes una sola prenda diseñada para esconder a esta mujer, haré que Vincent te tire del balcón. ¿Entendido? Valerie se puso pálida como la tiza, su postura arrogante desmoronándose al instante. Sí, señor Russo, ahora mismo. Salió prácticamente corriendo de la oficina. Meline se quedó sentada, congelada por la conmoción. Nadie la había defendido así jamás. Nadie había exigido que la vieran. Dominique volvió a mirarla, acercándose de nuevo. Bajó la mano, rozando suavemente con los dedos la curva suave y carnosa de la cadera de ella, expuesta por el desgarro. Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo pesado de Meline. Se acabó el esconderte, Meline, susurró Dominique, con los ojos ardiendo de una oscura obsesión territorial. De ahora en adelante, la única persona que puede desenvolverte soy yo. Las cajas llegaron temprano a la mañana siguiente. Valerie, pálida y visiblemente temblorosa, había regresado de las boutiques de lujo de Madison Avenue con prendas que Meline solo había visto en revistas brillantes o sobre socialites adineradas. Habían desaparecido las sudaderas XXXL y los pantalones cargo ásperos y sin forma. En su lugar había prendas hechas a medida, diseñadas específicamente para una figura llena y pesada. Había vestidos cruzados de seda color esmeralda pesado, faldas de talle alto cortadas para estirarse y acomodar sus anchas y carnosas caderas, y blusas estructuradas que resaltaban sus curvas suaves y prominentes en lugar de disculparse por ellas. Meline se paró en el opulento baño privado del penthouse de Dominique, mirando su reflejo en el espejo de piso a techo. Llevaba un vestido color borgoña profundo que se ajustaba a cada centímetro de su cuerpo pesado. Por primera vez en sus 26 años, no apartó la mirada de su reflejo. La curva pesada de su vientre, las líneas gruesas de sus muslos, y su ancha cintura estaban todas orgullosamente a la vista, envueltas en una elegancia cara innegable. Se sentía expuesta, pero aterradoramente poderosa. Cuando salió a la oficina principal, el silencio fue ensordecedor. Dominique Russo estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, hablando en voz baja y peligrosa con su ejecutor, Vincent. Cuando Meline entró, con la seda pesada susurrando alrededor de sus pantorrillas gruesas, Dominique se detuvo a mitad de frase, sus ojos oscuros como la obsidiana clavados en ella. El mafioso letal y frío desapareció, reemplazado por un hombre que miraba algo sagrado.
Se levantó lentamente, recorriendo con la mirada las curvas generosas y pesadas que ella había escondido durante tanto tiempo. No dijo una palabra, pero la oscuridad ardiente y posesiva en sus ojos hizo que el pulso de Meline golpeara frenéticamente contra sus costillas. Las cuentas extraterritoriales, susurró Meline, rompiendo la tensión pesada. Prácticamente corrió hacia su nuevo escritorio, desesperada por concentrarse en los números en lugar de en la intensidad ardiente de su mirada. Me quedé despierta toda la noche rastreando el resto de las estructuras fraccionadas de Greg Donovan. Dominique se acercó, quedando peligrosamente cerca detrás de su silla. ¿Y qué encontraste, Meline? No era solo Greg, dijo ella, con los dedos volando sobre el teclado para abrir los libros contables encriptados. Greg era un peón. El dinero que él sacaba se canalizaba hacia una corporación fantasma registrada bajo el nombre Bensonhurst Holdings. Pero las firmas digitales de las transferencias no venían del sótano. Venían del piso ejecutivo, específicamente de la oficina de Jonathan Pierce. Vincent maldijo en voz alta en italiano. Jonathan Pierce era el vicepresidente de Russo Logistics, la mano derecha de confianza de Dominique para el lado legítimo del negocio. Pierce está trabajando con la familia Luces, dijo Dominique, con la voz cayendo a una calma mortal y aterradora. No solo nos están robando 4 millones. Están drenando nuestra liquidez para provocar una toma hostil de los embarques del astillero naval de Brooklyn. Si quiebran nuestra fachada, los puertos caen en sus manos. Meline, aclara la garganta, sintió un frío terror asentarse en su vientre pesado. Acababa de acusar al segundo hombre más poderoso de la empresa de traición contra la mafia. Esa noche, Dominique le ordenó quedarse en el penthouse mientras él y Vincent iban a confrontar a Jonathan en su propiedad privada en los Hamptons. Meline quedó sola, con un equipo de seguridad apostado frente a las puertas. El penthouse estaba en silencio, salvo por el zumbido de la ciudad abajo. Ella se sentó frente a su computadora, ahondando más en Bensonhurst Holdings, tratando de encontrar la contraseña oculta que le permitirá congelar los activos robados antes de que la familia Luces pudiera moverlos al extranjero. Estaba tan absorta en los complejos algoritmos de ruteo que no escuchó el suave clic del elevador ejecutivo privado abriéndose detrás de ella. Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien, vaca gorda. Meline jadeó, girando en su silla. Jonathan Pierce estaba parado en la puerta, con una pistola con silenciador firmemente sujeta en su mano bien cuidada. No había ido a los Hamptons. Sabía que Dominique ya sospechaba de él y había tendido una trampa, deslizándose más allá del equipo de seguridad usando sus códigos de anulación ejecutiva. Jonathan, murmuró Meline, con la sangre helándose en sus venas. Le dije a Greg que te despidiera hace meses, gruñó Jonathan, entrando en la oficina en penumbras. Sabía que un fenómeno como tú, sentado en el sótano con nada más que tiempo y una calculadora, terminaría notando que los decimales se movían. Arruinaste una operación de $10 millones, Meline. La familia Luces me va a desollar vivo a menos que les entregue las llaves de anulación de las autoridades portuarias, y tú vas a desbloquearlas por mí. Levantó el arma, apuntando directo a su pecho. Escribe los códigos de transferencia, Meline. Ahora. Las manos de Meline temblaban violentamente mientras se giraba hacia el teclado. Estaba atrapada. Entró al sistema principal, su mente brillante trabajando a toda velocidad. No escribió los códigos de transferencia. En su lugar, accedió a una subrutina oculta que había construido esa misma tarde, un interruptor digital de hombre muerto, conectado directamente a las cuentas centrales de la familia Luces en las Islas Caimán. Apúrate, ladró Jonathan, acercándose más, presionando el cañón del arma fríamente contra la nuca de ella. De repente, las pesadas puertas de caoba del penthouse se abrieron de golpe con una fuerza que hizo crujir los goznes. Dominique estaba en la entrada, respirando con dificultad, con una furia violenta y desatada torciendo su rostro. No había caído en el señuelo de los Hamptons. Jonathan entró en pánico y giró, disparando un tiro silenciado. La bala rozó el hombro de Dominique, rasgando su traje caro. Pero Dominique ni siquiera se inmutó. Se movió con la velocidad depredadora y aterradora de un verdadero jefe de la mafia. Antes de que Jonathan pudiera disparar de nuevo, Dominique cruzó la habitación de un salto. Le sujetó la muñeca a Jonathan, torciéndola con un crujido espantoso. Jonathan gritó y soltó el arma. Dominique le pateó la parte trasera de las rodillas al traidor, haciéndolo caer al suelo.
Con precisión despiadada, Dominique sacó su propia arma y la presionó directamente contra la frente de Jonathan. «Tocaste lo que es mío», susurró Dominique, con la voz convertida en un rasguido demoníaco. Apretó el gatillo. El estruendo ensordecedor del disparo resonó contra las ventanas del piso al techo, retumbando en los oídos de Meline. El cuerpo sin vida de Jonathan cayó sobre la alfombra persa. Meline se quedó paralizada en su silla, con un grito de horror atorado en la garganta. Sabía que Dominique era un jefe de la mafia, pero ver de primera mano esa violencia fría y brutal destrozó cualquier ilusión corporativa que le quedara. Dominique ni siquiera miró el cuerpo. Enfundó su arma de inmediato y se volteó hacia Meline. Sus ojos la recorrieron frenéticamente, buscando cualquier señal de herida. La sangre goteaba por su brazo izquierdo desde el roce de la bala, manchando su camisa blanca impecable, pero él la ignoró por completo. ¿Te lastimó?, exigió saber Dominique, con la voz cargada de un pánico crudo y desesperado que contradecía por completo la ejecución fría que acababa de realizar segundos antes. No, tartamudeó Meline, con todo el cuerpo temblando violentamente. Estoy bien. Tú estás sangrando. Dominique se acercó, cayendo de rodillas justo frente a su silla. Extendió su mano sana, tomando el rostro de ella suavemente. Su pulgar limpió una lágrima que ella ni siquiera sabía que había derramado. «Estás temblando», murmuró él, con los ojos oscuros suavizándose en algo profundamente tierno. «Aquí estoy, Meline. Estás a salvo. Quemaré esta ciudad entera hasta las cenizas antes de dejar que alguien vuelva a ponerte una mano encima». La intensidad pura de su devoción rompió cualquier muro que le quedara a Meline. Se derrumbó hacia adelante, enterrando el rostro en el hombro sano de Dominique, sollozando abiertamente. Dominique la envolvió con sus brazos, atrayendo el cuerpo pesado y voluptuoso de ella contra su pecho firme y musculoso. La sostuvo con fuerza, acariciándole el cabello, siendo su ancla en medio del caos. Cuando llegó la policía, en gran parte sobornada por Russo, para deshacerse en silencio del intruso, Dominique se negó a separarse de Meline. Dejó que Vincent le vendara el hombro mientras se sentaba en el sofá de cuero, manteniendo a Meline apretada firmemente a su lado. «Los luces van a tomar represalias», advirtió Vincent, caminando por la habitación mientras los limpiadores trabajaban en la alfombra. «Con Jonathan muerto, saben que descubrimos lo de la toma hostil. Van a mover los 4 millones esta noche y usarlos para comprar a los comisionados portuarios». Meline se sentó lentamente, apartándose del pecho de Dominique. Se secó los ojos, y una determinación feroz y repentina se apoderó de ella. Ya no era la chica gorda invisible escondida en el sótano. Era la mujer que acababa de sobrevivir a un intento de asesinato de la mafia. «No lo harán», dijo Meline, con la voz firme. Dominique y Vincent la miraron. Meline se puso de pie, la seda pesada de su vestido acomodándose sobre sus anchas caderas. Caminó hacia su escritorio, pasando por encima del contorno de tiza donde había estado Jonathan. Miró la pantalla de la computadora. El interruptor digital de hombre muerto seguía activo. «Cuando Jonathan me apuntó con el arma a la cabeza, no desbloqueé las autoridades portuarias», explicó Meline, con los dedos apoyados suavemente sobre el teclado. «Accedí a una vulnerabilidad en el algoritmo de ruteo de Benson Hurst Holdings. Las cuentas principales de la familia Luces en las Islas Caimán están temporalmente vinculadas a nuestro servidor. Si presiono Enter, no solo congelará los 4 millones que nos robaron». Miró a Dominique, con los ojos brillando con un poder recién descubierto. «Va a vaciar todo su portafolio extraterritorial. Cada centavo que la familia Luces ha escondido del fisco será donado anónimamente a 500 organizaciones benéficas municipales alrededor del mundo. No van a tener dinero ni para un café mañana por la mañana, mucho menos para comprar a un comisionado portuario de Brooklyn». Vincent la miró fijamente, con la mandíbula completamente floja. Incluso el ejecutor más curtido parecía atemorizado por su inteligencia. Dominique, en cambio, la miraba como si fuera una diosa. Una sonrisa lenta, traviesa y salvajemente orgullosa se extendió por sus facciones duras. Se levantó y caminó hacia ella. No miró la pantalla. Solo la miró a ella, a su mente brillante, a su cuerpo pesado y hermoso, a la reina feroz en la que se acababa de convertir. «Hazlo», susurró Dominique, cubriendo la mano de ella sobre el teclado con la suya. Juntos, presionaron Enter.
Líneas de código cayeron en cascada por la pantalla en un borrón de texto verde. En cuestión de segundos, el imperio financiero de la familia Luces quedó completamente erradicado. Destruido por completo por una mujer cuya existencia ni siquiera conocían. Dominique atrajo a Meline contra su pecho, capturando sus labios en un beso intenso, ardiente e increíblemente apasionado. La empujó suavemente contra el borde del escritorio de caoba, sus manos grandes aferrando los muslos gruesos de ella, atrayendo con reverencia sus curvas pesadas contra su cuerpo. Meline se derritió en sus brazos, ya sin esconderse, ya sin vergüenza. Finalmente comprendió que el verdadero poder no se trataba de encajar en un molde específico. Se trataba de ser dueña exactamente de quién eras. Meline Hayes había entrado al edificio de Russo Logistics como una sombra invisible y sin forma, pero permaneció allí como la reina indiscutible del aclara la garganta, bajo mundo de Nueva York, gobernando con fiereza al lado de un hombre que amaba cada centímetro pesado y hermoso de ella. Si el viaje de Meline, desde las sombras hasta gobernar el bajo mundo junto a Dominique, te mantuvo al borde del asiento, queremos saber de ti. Dale like a este vídeo. Compártelo con esos amigos que aman las románticas historias de mafia llenas de emoción. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias intensas de drama de la vida real. Deja un comentario abajo contándonos qué crees que debería hacer Meline con su nuevo imperio. Quédate atento para más contenido increíble, emocionante y épico.